video de hoy vamos a ver a Abraham, la prueba más difícil de la fe. La prueba más difícil de la fe de Abraham fue la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, según lo narra el capítulo 22 del Génesis. En esta prueba, Abraham demostró una fe y obediencia inquebrantables, pues se levantó temprano, preparó todo y viajó al monte Moriah, incluso atando a Isaac y estando listo para sacrificarlo antes de que un ángel del Señor lo detuviera y le indicara que no lo hiciera. Parte 1. El camino hacia la prueba. Abraham no siempre se llamó así. Nació como Abraham en Ur de los Caldeos, una ciudad sofisticada de Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C. Su padre Tare era un fabricante de ídolos, un hombre inmerso en la adoración pagana que dominaba aquella cultura. Pero algo cambió en el corazón de Abraham. De alguna manera, en medio de una civilización que adoraba a la luna, las estrellas y cientos de deidades, Abraham llegó a conocer al Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le habló con un llamado radical. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era una promesa extraordinaria, pero también una demanda extraordinaria. Deja todo, tu país, tu familia, tu seguridad. Ve a un lugar que ni siquiera te estoy revelando todavía. Y confía en que yo cumpliré promesas que parecen imposibles. Abraham obedeció. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y partió hacia lo desconocido. Dejó atrás la civilización, las comodidades, la familiaridad. Se convirtió en un nómada, viviendo en tiendas, moviéndose de un lugar a otro, siempre extranjero, nunca establecido. A medida que pasaban los años, Dios repetía y ampliaba sus promesas a Abraham. En Canaán, Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Después de que Abraham se separó de Lot, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció de nuevo con promesas aún más específicas. Cambió su nombre de Abraham, Padre enaltecido, a Abraham, Padre de multitudes. Cambió el nombre de Sarai a Sara. Y prometió: Sara tu mujer te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Pero había un problema gigantesco: Abraham y Sara no tenían hijos. Cuando Dios hizo la primera promesa, Abraham tenía 75 años y Sara 65. Ya eran ancianos según los estándares de cualquier época. Pero esperaron. Año tras año, década tras década, esperaron. A los 85 años, Sara, desesperada y sintiendo que era estéril, convenció a Abraham de tener un hijo con su sirvienta egipcia Agar. Así nació Ismael. Abraham amaba a este hijo, pero Ismael no era el hijo de la promesa. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, Dios volvió a aparecer con la promesa: Sara, tu esposa Sara, no Agar, te dará un hijo. Sara, escuchando desde la tienda, se rió para sus adentros. Era biológicamente imposible. Había pasado la menopausia décadas atrás. Abraham también era demasiado viejo. El texto bíblico es explícito: Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pero Dios preguntó: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y entonces, exactamente como Dios había prometido, en el tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. El gozo de Abraham y Sara era indescriptible. Por 25 años habían esperado.
25 años de promesas que parecían imposibles. 25 años de fe probada. Y ahora, finalmente, tenían a su hijo. Isaac no era simplemente un hijo. Era el hijo de la promesa. Era el cumplimiento de décadas de espera. Era la prueba viviente de que Dios cumple su palabra. Era el vínculo con todo el futuro, las naciones prometidas, la bendición para el mundo, el propósito eterno de Dios. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Ya era un anciano. Este niño era su alegría, su esperanza, su legado, su todo. Isaac creció. El texto no nos da muchos detalles de su niñez, pero podemos imaginar. Abraham, este patriarca que había conocido tantas aventuras, que había caminado con Dios durante décadas, que había rescatado a Lot de reyes, que había negociado con Dios por Sodoma, ahora se deleitaba en las simples alegrías de ser padre. Ver los primeros pasos de Isaac. Escuchar sus primeras palabras. Enseñarle sobre el Dios verdadero. Observarlo crecer de bebé a niño, de niño a joven. Cada día era un regalo, un recordatorio del milagro, una confirmación de la fidelidad de Dios. Probablemente Isaac tenía entre 12 y 20 años cuando ocurrió lo que vamos a narrar. Algunos eruditos judíos sugieren que tenía 37. Lo suficientemente grande para entender lo que estaba pasando, lo suficientemente fuerte para cargar leña por una montaña. Eran años de relativa paz para Abraham. Había resuelto conflictos territoriales. Se había establecido en Berseba. Sus rebaños y manadas prosperaban. Sara, aunque anciana, estaba con él. Isaac, su precioso hijo, crecía fuerte y justo. Abraham había aprendido a confiar en Dios a través de muchas pruebas. Había dejado su tierra. Había esperado 25 años por Isaac. Había enviado a Ismael lejos, aunque le rompió el corazón. Cada prueba había fortalecido su fe. Pero nada lo había preparado para lo que vendría. Parte 2. El llamado incomprensible. La voz en la noche. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Esta introducción es crucial. El narrador nos está diciendo de antemano que esto es una prueba. Dios no estaba cambiando de opinión sobre Isaac. No estaba siendo cruel. Estaba probando a Abraham. Pero Abraham no sabía esto. Para él, lo que estaba por escuchar sería devastador, confuso, aparentemente contradictorio con todo lo que Dios le había prometido. Abraham conocía esa voz. La había escuchado en Ur cuando lo llamó a partir. La había escuchado bajo las estrellas cuando Dios prometió descendencia innumerable. La había escuchado cuando Dios anunció el nacimiento de Isaac. Era la voz del Dios Altísimo, el Dios que había guiado cada paso de su jornada. Heme aquí, respondió Abraham, como siempre, listo para obedecer, listo para escuchar. Y entonces vinieron las palabras que detuvieron su corazón. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra de este mandato era como un cuchillo en el corazón de Abraham. Tu hijo, no un carnero, no un becerro, no una ofrenda ordinaria. Tu hijo. Tu propio hijo de tu carne y sangre. Tu único, técnicamente Abraham tenía otro hijo, Ismael. Pero Ismael había sido enviado lejos. En términos del pacto, del propósito divino, Isaac era el único hijo que contaba. El único hijo de la promesa. El único hijo a través del cual vendrían las naciones prometidas. Isaac, Dios menciona su nombre. No hay confusión posible. No es un hijo cualquiera. Es Isaac. El hijo del milagro. El hijo de la vejez. El hijo esperado por 25 años. El hijo amado. A quien amas, esta es la primera vez que la palabra amor aparece en la Biblia, y es aquí, en este contexto desgarrador. Dios reconoce el amor profundo de Abraham por Isaac. No lo minimiza. Lo nombra.
Y aún así, pide el sacrificio. Ofrécelo en holocausto. Un holocausto era un sacrificio donde el animal entero era consumido por el fuego. No era un sacrificio parcial. Era total, completo. No quedaría nada. El texto no nos dice qué hizo Abraham después de escuchar estas palabras. Simplemente dice que Abraham se levantó muy de mañana. Pero ¿qué pasó entre el momento en que escuchó el mandato y la mañana siguiente? Podemos imaginar. Abraham no podía dormir. Se levantaba de su cama, salía de la tienda al aire nocturno del desierto. Las mismas estrellas que Dios le había mostrado décadas atrás, cuando prometió, así será tu descendencia, brillaban sobre él. Pero ahora le pedía sacrificar la única conexión humana con esa promesa. Su mente debía estar en tormento. Las preguntas debían asaltarlo como olas. ¿Escuché correctamente? ¿Fue realmente Dios? Pero sabía que sí. Conocía esa voz demasiado bien. ¿Por qué? ¿Por qué, después de hacerme esperar 25 años? ¿Por qué darme este hijo solo para quitármelo? No había respuesta. ¿Qué le diré a Sara? ¿Cómo podré explicarle que voy a matar al hijo que ella ama, al hijo que llegó en su vejez, al hijo por quien ha esperado toda su vida? El texto sugiere que Abraham no le dijo a Sara. Simplemente se fue. ¿Cómo se cumplirán las promesas? Dios dijo que en Isaac mi descendencia será llamada. Pero si Isaac muere, ¿cómo puede haber descendencia? Era una contradicción aparentemente irreconciliable. Dios había prometido naciones a través de Isaac. Ahora Dios pedía la muerte de Isaac. Ambas cosas no podían ser verdad simultáneamente. ¿O sí? En algún momento de esa noche terrible, Abraham llegó a una conclusión. No sabemos exactamente cómo, pero el libro de Hebreos nos da una pista. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, del cual se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham razonó así: Dios prometió que Isaac tendría descendencia. Dios es fiel y no puede mentir. Por lo tanto, si Dios pide que yo mate a Isaac, entonces Dios debe tener un plan para resucitarlo. Es la única manera en que ambas cosas pueden ser ciertas. Era una fe extraordinaria. Nadie había resucitado de entre los muertos todavía. No había precedente para tal esperanza. Pero Abraham conocía a su Dios. Sabía que Dios es capaz de hacer lo imposible. Después de todo, Isaac mismo había nacido de lo imposible. Abraham no entendía cómo Dios resolvería esto. No veía el camino. Pero confiaba en que Dios tenía uno. Esta fe no eliminaba el dolor. No hacía la obediencia fácil. Pero le daba la fuerza para obedecer incluso cuando cada fibra de su ser gritaba en contra. Parte 3. El viaje del silencio. Abraham se levantó muy de mañana. No esperó. No demoró. Cuando Dios habla, Abraham obedece. Inmediatamente. Completamente. Enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto. Cada acción era deliberada, preparada. Ensilló el asno personalmente, no delegó esta tarea. Tomó 2 sirvientes jóvenes, probablemente porque el viaje era largo y peligroso. Y partió la leña él mismo. Esta leña era específica para el holocausto. Abraham sabía exactamente para qué era. Cada golpe del hacha al partir la madera debía resonar en su corazón como un recordatorio del horror que vendría. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. El lugar era Moría, a 3 días de viaje desde Berseba. 3 días. No era un viaje corto. No era algo que pudiera hacer rápidamente y terminar. 3 días caminando hacia la montaña designada. 3 días con Isaac a su lado, charlando,
preguntando, riendo tal vez, sin saber lo que su padre llevaba en el corazón. Imagina cada noche de ese viaje. Acampaban bajo las estrellas. Isaac se dormía, confiado, seguro junto a su padre. Abraham lo miraba dormir. Este rostro amado. Este hijo del milagro. Quizás se inclinaba y besaba suavemente su frente, preguntándose cuántas veces más podría hacer eso. Cada amanecer, Abraham debía tomar la decisión de nuevo, seguir adelante o regresar. Seguir adelante. Seguir adelante. Seguir adelante. Los sirvientes notaban algo extraño en Abraham. Estaba más silencioso que de costumbre. Su rostro llevaba una carga que no podían identificar. Pero no preguntaban. Abraham era su señor y él guardaría sus propios pensamientos. Isaac también notaba algo. Su padre, normalmente conversador y enseñante, apenas hablaba. Pero Isaac era joven, confiado. Si su padre estaba preocupado, seguramente tenía sus razones. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Finalmente, la montaña designada apareció en el horizonte. En la tradición judía, este monte Moría es el mismo lugar donde más tarde se construiría el templo de Salomón en Jerusalén. El mismo lugar donde, siglos después, otra ofrenda suprema sería hecha. Abraham vio el lugar y supo que el momento había llegado. Ya no había más demora posible. Ya no había más tiempo para esperar un cambio, una revocación del mandato divino. Entonces Abraham dijo a sus mozos, «Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros». Nota las palabras, volveremos. Plural. No volveré sino volveremos. Incluso ahora, en la oscuridad de esta prueba terrible, Abraham creía que de alguna manera, ambos regresarían. Su fe se aferraba a la promesa de Dios incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La imagen es desgarradora. Isaac, sin saberlo, carga la leña para su propio sacrificio. Abraham, con manos temblorosas probablemente, lleva el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos. Padre e hijo, subiendo la montaña lado a lado. Uno llevando la leña, el otro el fuego y el cuchillo. Uno en inocencia, el otro en agonía. La montaña era empinada. El camino era difícil. Pero seguían subiendo, paso tras paso, más cerca del lugar designado. Entonces Isaac rompió el silencio. «Padre mío». Abraham debió estremecerse al escuchar esa palabra. «Padre». El título que había esperado toda su vida poder ostentar. El título que hacía su corazón cantar cada vez que lo escuchaba. Ahora era como una espada. «Heme aquí, hijo mío», respondió Abraham, su voz probablemente quebrada. «He aquí el fuego y la leña», dijo Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Era una pregunta lógica, práctica. Isaac había visto sacrificios antes. Sabía que se necesitaba un animal. Habían traído todo excepto lo más importante, la víctima del sacrificio. Abraham respondió, y sus palabras son algunas de las más profundas de toda la Escritura. «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». ¿Era una evasión? ¿Una media verdad para proteger a Isaac? ¿O era una expresión de fe suprema? Abraham no sabía cómo, pero creía que Dios proveería. Quizás proveería resucitando a Isaac después del sacrificio. Quizás proveería de otra manera. Abraham no sabía. Pero confiaba. Y fueron ambos juntos. Esta frase se repite. Juntos subían. Padre e hijo. Unidos en el viaje, aunque uno sabía el destino y el otro no. Parte 4. En el altar. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí el altar.
Con manos que habían construido muchos altares antes, Abraham comenzó a apilar piedras. Cada piedra colocada era un acto de obediencia en medio del dolor más profundo. Isaac probablemente ayudaba, sin saber todavía. Pasaba las piedras a su padre. Ayudaba a estabilizar la estructura. Conversaban tal vez sobre la técnica, sobre cómo hacer un buen altar. Y arregló la leña. La leña que Isaac había cargado montaña arriba ahora era cuidadosamente dispuesta sobre el altar. Abraham la arreglaba para que ardiera eficientemente, completamente. Era meticuloso, preparado. Entonces llegó el momento que Abraham había estado temiendo. Ya no podía posponerlo. Ya no había más preparativos que hacer. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. ¿Cuándo supo Isaac? ¿En qué momento se dio cuenta de que él era el sacrificio? Quizás Abraham tuvo que explicarle. Isaac, hijo mío. Dios me ha pedido que te ofrezca como holocausto. ¿Cómo reaccionó Isaac? El texto no nos dice que peleara, que gritara, que corriera. Si Isaac tenía 20 o 30 años, era lo suficientemente fuerte para resistirse a su anciano padre de más de 100 años. Pero no lo hizo. La tradición judía sugiere que Isaac se sometió voluntariamente, que cuando entendió que esta era la voluntad de Dios transmitida por su padre, aceptó. Padre, átame bien, dice la tradición que dijo Isaac, para que en mi miedo no me resista y haga inválido el sacrificio, o que te empuje y tú caigas en el pozo y quedemos ambos sin propósito. Abraham ató a su hijo. Imagina sus manos temblando mientras envolvía las cuerdas alrededor de las muñecas de Isaac, alrededor de sus tobillos. Las mismas manos que habían sostenido a Isaac cuando era bebé, que lo habían enseñado a caminar, ahora lo ataban para el sacrificio. Levantó a Isaac y lo colocó sobre el altar, sobre la leña cuidadosamente arreglada. Isaac, acostado allí, mirando hacia arriba. Quizás veía el cielo azul. Quizás veía el rostro de su padre inclinándose sobre él, lágrimas corriendo por las mejillas del anciano patriarca. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este es el momento más terrible de la historia. Abraham tomó el cuchillo. Lo levantó. No era una pantomima. No era un gesto vacío. Realmente lo iba a hacer. Su mano se levantó. El cuchillo brilló bajo el sol. Isaac yacía atado, indefenso, sometido. Abraham miró por última vez el rostro de su hijo. El hijo del milagro. El hijo de la promesa. El hijo amado. Y comenzó a bajar el cuchillo. Parte 5. La provisión divina. La voz del cielo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. El nombre repetido 2 veces indica urgencia extrema. Detente. Ahora. Inmediatamente. El cuchillo se detuvo en el aire. Heme aquí, respondió Abraham, su voz probablemente apenas un susurro, temblando de emoción. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, puesto que no me has rehusado tu hijo, tu único. Era suficiente. La prueba había terminado. Abraham había demostrado que no había nada que retendría de Dios. Ni siquiera su hijo más preciado. Ni siquiera el hijo de la promesa. Ni siquiera Isaac. La palabra ahora es significativa. No es que Dios no supiera antes. Dios conoce todos los corazones. Pero ahora estaba demostrado públicamente, objetivamente, sin lugar a dudas. La fe de Abraham había sido probada hasta el límite absoluto y había prevalecido. Abraham levantó sus ojos, las lágrimas probablemente nublando su visión al principio. Y entonces vio algo extraordinario. He aquí un carnero detrás de él, trabado por sus cuernos en un zarzal. No había estado allí antes. Abraham había explorado el área, había construido el altar. Este carnero apareció en el momento exacto de necesidad.
Era la provisión de Dios, exactamente cuando se necesitaba. Abraham rápidamente desató a Isaac. Podemos imaginar el abrazo, las lágrimas, las palabras incoherentes de alivio y gratitud. Isaac estaba vivo. La promesa continuaría. Dios había provisto. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero era el sustituto. Murió en lugar de Isaac. Su sangre fue derramada en lugar de la sangre de Isaac. Era una imagen profética de lo que vendría, otro hijo, otro monte en Moría, otro sacrificio, pero uno donde no habría sustituto animal sino un sustituto humano perfecto. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. En hebreo, Jehová Jireh, el Señor proveerá o el Señor verá. Es un recordatorio eterno de que Dios ve nuestra necesidad y provee exactamente lo necesario en el momento correcto. Abraham no lo nombró el lugar donde casi maté a mi hijo o la montaña del terror. Lo nombró según la provisión de Dios, según su fidelidad, según su rescate en el último momento. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Era la confirmación más fuerte posible del pacto. Dios juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor por quien jurar. Las promesas fueron reiteradas, ampliadas, aseguradas con un juramento divino. Todo porque Abraham obedeció. Todo porque confió incluso cuando no podía ver cómo Dios cumpliría sus promesas. Parte 6. El significado profundo. Esta historia revela algo profundo sobre el amor y la fe. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba para probar dónde estaba su máximo amor. No es que amar a Isaac fuera malo. Dios mismo diseñó el amor paternal. Pero incluso el amor más puro por un ser humano no debe reemplazar nuestro amor supremo por Dios. Abraham tuvo que llegar al punto donde demostró que amaba al dador más que al regalo. Que obedecería a Dios incluso cuando significara renunciar a lo más precioso. Esta es una prueba que cada creyente enfrenta en alguna forma. ¿Hay algo que amamos más que a Dios? ¿Hay algo que no estaríamos dispuestos a rendir si Él lo pidiera? Para los lectores del Nuevo Testamento, esta historia está llena de paralelismos con Cristo. Isaac era el hijo único amado. Jesús es el hijo unigénito del Padre. Isaac fue ofrecido por su padre. Dios Padre ofreció a su hijo. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio. Jesús cargó su cruz. Isaac se sometió voluntariamente. Jesús se entregó voluntariamente. Isaac fue al monte Moriah. Jesús fue crucificado en el monte del templo, la misma región. Abraham recibió a Isaac de vuelta de entre los muertos. Jesús resucitó literalmente. Un sustituto murió en lugar de Isaac. Jesús es el sustituto que murió en nuestro lugar. Pero hay una diferencia crucial. Para Isaac, Dios proveyó un carnero sustituto en el último momento. Para Jesús, no hubo sustituto. Él era el sustituto final, el cordero definitivo, el sacrificio perfecto. Siglos después de Abraham, Juan el Bautista vio a Jesús acercándose y declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Era el cumplimiento de lo que Abraham profetizó: Dios proveerá para sí el Cordero. El apóstol Pablo usa esta historia para explicar la fe salvadora. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: «Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia». No es que Abraham ganara su salvación obedeciendo. Abraham ya era justo ante Dios por fe. Pero esta obediencia demostró que su fe era real, activa, viva.
La fe verdadera siempre produce obediencia, no para ganar la salvación sino como evidencia de que la fe es genuina. Es importante notar que Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. Esta historia no establece el sacrificio humano como algo deseable. Al contrario, establece que Dios lo rechaza. En el mundo antiguo que rodeaba a Abraham, el sacrificio de niños era común en la adoración pagana. Moloc, Baal y otros dioses falsos demandaban tales sacrificios. Los cananeos sacrificaban a sus primogénitos. Esta historia establece que el Dios verdadero no es como esos dioses falsos. Él no requiere, ni desea, sacrificios humanos. Proveerá él mismo el sacrificio. Siglos después, cuando los israelitas cayeron en idolatría y comenzaron a sacrificar sus hijos a Moloc, Dios declaró: hicieron lo que yo no ordené, ni hablé, ni me pasó por la mente. El sacrificio humano nunca estuvo en el corazón de Dios, excepto el sacrificio del propio Hijo de Dios, quien voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros. Parte 7. El legado de la prueba. Abraham bajó de esa montaña un hombre transformado. Había sido probado de la manera más extrema posible y no había fallado. Su fe había sido refinada como oro en el fuego. Ahora conocía algo sobre Dios que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Conocía que Dios provee. Conocía que se puede confiar en Dios incluso en lo imposible, incluso en lo incomprensible, incluso cuando cada fibra de tu ser grita en protesta. Pero también conocía algo sobre sí mismo. Conocía la profundidad de su propia fe. Conocía que cuando llegara el momento crucial, obedecería a Dios por encima de todo lo demás.